días, hoy 22 de junio de 2016, siendo las 12 horas con 10 minutos, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 24 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados, procedan sus términos. Buenos días, público que nos acompaña. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito, señor secretario, dé cuenta con el orden del día con los asuntos listados para ponencia. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión, que fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado, se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Hoy damos, antes de continuar con la sesión y con los asuntos a discutir, damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad de León, Campus Moroleón, bienvenidos todos. También a su profesora, la maestra Ana María Martínez González. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión pública número 24 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Les comento que es una sesión que está siendo grabada y que después estará a disposición en nuestra página de internet. ¿Sí? Gracias, bienvenidos. Esta es su casa. Bien, continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala, que en este caso es solamente una ponencia y que corresponde al punto 3 del orden del día. Primera sala. El punto tercero corresponde al toca 185, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 6 de abril de 2016 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1767, diagonal segunda sala, diagonal 15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Como antecedentes de la litis, conviene resaltar lo siguiente. El 5 de noviembre de 2015, un ciudadano solicitó al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato que le fuera reconocida su calidad de concesionario de servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso que, derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo su resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del solicitante. Inconforme con lo anterior, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se emitiera otro, congruente con lo peticionado, debidamente fundado y motivado, tomando en consideración que la parte demandante adjuntó copia certificada de la documental pública con la que se acredita que la autoridad correspondiente le concedió permiso para prestar servicio público de transporte, en este caso un taxi. Ante ese panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo agravios que a continuación se analizan. El agravio, donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, a criterio de esta ponencia, es inoperante por lo siguiente. El oficio DGT-5638, diagonal 2015, de fecha 9 de noviembre de 2015, que es el acto impugnado,
En él, la autoridad sostuvo que, derivado de la revisión de archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo su resguardo, no se encontró dato o expediente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre del solicitante. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción que no existe documento ni constancia alguna de la existencia de este permiso o concesión a favor del actor. En su sentencia, con relación a la excepción antes mencionada, el ACU determinó que la parte accionante acreditó con la documental pública que cuenta con una concesión gubernamental definitiva a su favor. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno en favor de la parte actora. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existe en sus archivos constancia de concesión o resolución gubernativa en favor del ciudadano y que este argumento fue debidamente contestado por el ACU en su sentencia. De ahí que este agravio se considere inoperante por reiterativo, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo que expuso en su sentencia. En el orden de ideas precisado, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 185/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, señor secretario. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 4 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, alumnos, maestra que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, señor presidente, magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 155/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 657/14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. En esta resolución se encontró que la actora, en su calidad de química A, adscrita al Hospital General de Irapuato, Guanajuato, era la responsable de no llevar la contabilidad de entradas y salidas de medicamentos controlados en los libros autorizados para esos efectos, así como por omitir verificar que en el libro de control de estupefacientes y psicotrópicos estuvieran asentadas las entradas y salidas de los mismos, avalándolas con su firma autógrafa en los periodos mencionados. En la resolución impugnada en el proceso de origen, se impuso a la actora la sanción de suspensión de 3 días. El magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad porque no obra en autos la respuesta dada por la regulación sanitaria a la solicitud de alta del formato con folio SSA-03-003, ni el trámite que se siguió a la solicitud de alta, por lo cual no quedó acreditado que la accionante sea la responsable sanitaria de la botica anexa al Hospital General de Irapuato, Guanajuato, aunado a que el formato mencionado no puede ser considerado como documental pública en virtud de que no se advierte su expedición por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no contiene fundamento ni motivación alguna, ni constan sobre el mismo sellos, firmas y otros signos exteriores que denoten que su formulación está encomendada por la ley. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque el formato número SSA-03-003 está robustecido por lo manifestado por la actora en su informe, el cual no fue estudiado por la sala ACUO en la sentencia recurrida. El citado informe consigna que la actora manifestó que el manejo y suministro de los medicamentos controlados corresponde directamente al jefe de almacén y personal adscrito y autorizado para la dispensación del mismo, y que ella aceptó el cargo de responsable sanitario de la botica del Hospital General de Irapuato, Guanajuato, de manera voluntaria, sin percibir remuneración económica por tal desempeño, y sin que se haya establecido un horario de labores, toda vez que no es la responsable directa de recibir, surtir y dar de baja en el sistema las recetas, quedando limitadas sus acciones a la vigilancia
revisión y validación de los libros de medicamentos controlados proporcionados por el jefe de almacén. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio porque la resolución impugnada se basó en una transgresión a los artículos 46, 117, 124, fracción séptima y 125 del Reglamento de Insumos para la Salud y al suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumo para la salud, las cuales son normas emitidas por autoridades federales. Ahora bien, los artículos 2, fracción decimoséptima y sexto del Reglamento de Insumos para la Salud señalan que la aplicación e interpretación del Reglamento de Insumos para la Salud corresponde a la Secretaría de Salud y solo es aplicable por las autoridades estatales a través del acuerdo de coordinación. Asimismo, es de señalarse que el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud fue emitido con base a la Ley General de Salud. Al respecto, el artículo 9 de la Ley General de Salud señala que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Dentro de este marco legal, tenemos que la autoridad responsable no fundó debidamente que la actora, en su calidad de química A, debía observar los artículos 46, 117 y 124, fracción séptima y 125 del Reglamento de Insumos para la Salud, al que me he referido anteriormente, ya que la autoridad omitió citar el correspondiente acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado. Lo anterior transgrede el artículo 49, fracción segunda, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, el cual señala que desde el acuerdo que ordene dar vista al servidor público deben citarse las disposiciones legales que se estimen violadas. En consecuencia, resulta ocioso revocar la sentencia recurrida para efecto de entrar al análisis del informe de la actora si de cualquier modo es ilegal la resolución impugnada, porque no se fundó debidamente que a la actora le sea aplicable el Reglamento de Insumos para la Salud y el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, en atención a que la autoridad emitió en el momento procedimental oportuno citar el correspondiente acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Bien, gracias, magistrados. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 155, diagonal 16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Queremos dar gracias a nombre del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la visita que nos hacen hoy los alumnos de la Universidad de León, Campus Moroleón, y también a su maestra, la licenciada Ana María Martínez González, porque nos hayan visitado el día de hoy. Tengo entendido que todavía tienen actividades que realizar aquí en el tribunal. Esta es su casa y bueno, aquí seguimos a sus órdenes. Que sea de provecho su visita. Gracias, muy buen día. Hasta luego. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto quinto del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. El TOCA 188 diagonal 16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1386 diagonal 14 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado y el reconocimiento del derecho. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito dirigido a la demandada, la actora solicitó que se reactivara su concesión. En respuesta a la solicitud de referencia, la demandada emitió en fecha 15 de agosto de 2014 oficio en el cual negó lo peticionado, ya que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscrito a la Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda que exista o existió concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, como lo refiere la actora. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el oficio de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites,
La Sala Q, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad porque si la copia certificada de la resolución gobernativa del expediente correspondiente emitida el 4 de julio de 1980 acredita que la actora fue favorecida con la resolución positiva de otorgamiento de la concesión, luego entonces la parte actora demostró mediante acto administrativo ser titular de la concesión expedida a su favor, sin que al momento de responder a lo solicitado la autoridad se haya pronunciado respecto de dicha resolución positiva. La Sala Q, en el considerando sexto de la sentencia que se revisa, condenó a la demandada para que realizara las gestiones y trámites necesarios y oportunos que correspondan para que la actora obtuviera por parte de la autoridad competente el título concesión a su favor. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios. El agravio primero, a criterio de este pleno, es infundado por las siguientes razones. De foja 15 a 20 del expediente de origen, obra copia certificada de la resolución gubernativa que acredita que la actora fue favorecida con la resolución positiva de otorgamiento de concesión emitida por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. De esto se desprende que es infundada la aseveración de que no se encuentran con antecedente alguno. Ahora bien, en relación al hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto del número económico sobre el cual la ahora actora aduce un derecho, es de señalarse que no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y que por ello se creó la figura de reposición en términos de los artículos 21 y 133 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes razones. En la sentencia recurrida, se condenó a la demandada para que realizara y autorizara las gestiones y trámites necesarios y oportunos que correspondan para que la actora obtuviera por parte de la autoridad competente el título concesión a su favor. De esto se desprende que en la sentencia recurrida no se compelió a la autoridad a la activación de la concesión, sino que únicamente se determinó que la autoridad debe realizar las gestiones necesarias para ello. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 188, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido expuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto sexto del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, buenas tardes, compañeros magistrados, señor secretario general. Primeramente, en cumplimiento a la resolución pronunciada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, esta tercera sala expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 383, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el actor en el proceso administrativo 1015, diagonal 2014, en contra de la sentencia de fecha 15 de mayo de 2015, dictada por el magistrado de la primera sala, en la que se decretó el sobreseimiento del proceso ante la falta de interés jurídico. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la sala no tomó en consideración que el acto impugnado consistió en la falta del pago íntegro de su salario diario ordinario y alega que la existencia de ese acto se acreditó mediante los oficios que acompañó a su demanda, en los cuales las autoridades emisoras manifestaron que en la sesión ordinaria de fecha 3 de abril de 2014, el ayuntamiento eliminó el pago de la compensación denominada quinquenio. También alega el inconforme que el acto impugnado consistente en la falta de pago íntegro de su remuneración ordinaria sí constituye un acto unilateral en virtud de que resintió una afectación en su salario sin causa justificada. Por último, refiere que las autoridades que señaló como demandadas por sí mismas tomaron la determinación de afectar su salario sin fundamento ni motivación alguna, lo que robustece el hecho de que sí se acreditó la existencia del acto impugnado. El anterior planteamiento es sustancialmente fundado. Del escrito de demanda se advierte que la ahora recurrente manifestó que el acto impugnado consistía en la falta de pago de la integridad de su salario diario ordinario y señaló que la existencia de ese acto se acreditaba mediante diversos oficios emitidos por autoridades del municipio de León. Sin embargo, en la sentencia recurrida, la sala consideró equivocadamente que el actor controvertía la legalidad de esos oficios y con base en ello decretó el sobreseimiento del proceso porque no se afectaban los intereses jurídicos del actor. Así pues,
el argumento del recurrente es fundado porque la Sala decretó el sobreseimiento del proceso sin considerar el acto que en realidad impugnó. Consecuentemente, ante lo fundado del agravio hecho valer, a criterio de esta ponencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, lo que implica que deberán analizarse los aspectos que no fueron abordados por la Sala. Con la finalidad de fijar con exactitud la litis en el proceso de origen, es necesario precisar el acto cuya legalidad será materia de análisis en este fallo. Así pues, del escrito de demanda se advierte que la intención del actor es controvertir la legalidad del acto consistente en la falta de pago del importe íntegro de la remuneración ordinaria que le corresponde con motivo de sus funciones como oficial de policía adscrito a la Dirección General de Policía Municipal de León, específicamente de la compensación por concepto de quinquenio. Ahora bien, la existencia del acto impugnado se encuentra plenamente acreditada a través de los documentos públicos consistentes en los oficios emitidos respectivamente por la subdirectora de nómina, el subdirector de Relaciones Laborales y el titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, todos del municipio de León. Se afirma lo anterior porque de los citados oficios se desprende que el actor sí percibía un importe por una compensación por concepto de quinquenio y que esa compensación se le dejó de pagar porque así lo determinó el Ayuntamiento de León en la sesión ordinaria celebrada el 3 de abril de 2014. Por ende, se acredita fehacientemente la existencia del acto impugnado consistente en la falta de pago a favor del actor de la referida compensación. Ahora, por cuanto hace a las causas de improcedencia y sobreseimiento, oficiosamente se advierte que el secretario de Seguridad Pública, el subdirector de Relaciones Laborales, el director general de Policía Municipal y la subdirectora de Desarrollo Institucional, todos del municipio de León, no tienen el carácter de autoridades demandadas. Lo anterior resulta así porque, de acuerdo con el artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, solo tendrán la calidad de demandadas las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado. Sin embargo, de los oficios emitidos por la subdirectora de nómina, el subdirector de Relaciones Laborales y el titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, se desprende que en la sesión ordinaria celebrada el 3 de abril de 2014, el Ayuntamiento de León ordenó la eliminación de la compensación por concepto de quinquenio que percibía el actor como integrante de la Dirección General de Policía Municipal. En consecuencia, solo esa autoridad tiene el carácter de demandada. Por tanto, a criterio de esta ponencia, debe sobreseerse en el proceso de origen solo respecto a las autoridades señaladas, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En relación a los conceptos de impugnación expresados por el actor, a criterio de esta ponencia resulta fundado el argumento en el que sostiene que se le privó de recibir el pago de la compensación por concepto de quinquenio sin que esa decisión se encontrara fundada y motivada, pues aun cuando se le informó que esa determinación fue tomada en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de León, celebrada el 3 de abril de 2014, niega tener conocimiento de su contenido. Tal disertación es fundada. Conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que implica una obligación para las autoridades consistente en expresar las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. En ese tenor, se considerará que un acto adolece de falta de fundamentación y motivación cuando se omita la cita en el acto de molestia o de privación de los preceptos legales que lo justifiquen, así como de la expresión de las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en las hipótesis previstas en las normas jurídicas aplicadas. Ahora bien, es pertinente destacar que, de acuerdo al artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, los actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa y llanamente, salvo que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Lo anterior se refiere, puesto que en su escrito de demanda, el promovente negó que el acto impugnado se encontrara fundado y motivado. Así que, ante esa negativa lisa y llana, la autoridad demandada debía acreditar que la falta de pago de la prestación en comento sí cumplía con los requisitos señalados.
Sin embargo, como el Ayuntamiento de León no contestó la demanda, dicha omisión genera la presunción, según la regla prevista en el numeral 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, de que no existen fundamentos ni motivos que sustenten la falta de pago de la compensación por concepto de quinquenio, que de manera ordinaria recibía el actor, lo que significa que el acto impugnado actualiza la causa de ilegalidad prevista en la fracción segunda del artículo 302 del citado Código. Por tanto, a criterio de esta ponencia, lo que procede es decretar la nulidad total del acto impugnado. Ahora bien, como la nulidad de todo acto administrativo tiene como consecuencia que las cosas se retrotraigan al estado en que se encontraban antes de la infracción a los derechos del justiciable, entonces, como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, a criterio de esta ponencia, debe ordenarse al Ayuntamiento de León que entregue al actor los importes que no recibió por la compensación por concepto de quinquenio, desde la fecha en la que ya no se le entregó y hasta que subsista la relación con el municipio de León, o bien hasta que se emita un acto mediante el cual se suprima debidamente esa prestación. Corresponde ahora analizar la procedencia de las pretensiones ejercidas por el actor en la causa de origen referentes al reconocimiento de un derecho y de condena a la autoridad demandada. En su escrito de demanda, el actor solicitó que se reconociera su derecho a la protección de su salario diario ordinario en razón de la existencia de una norma que ampara sus percepciones, así como el restablecimiento de su derecho a la percepción de su salario diario ordinario por estar protegido por las leyes respectivas. Al respecto, este órgano jurisdiccional determina que tales pretensiones han quedado satisfechas al haberse ordenado al Ayuntamiento de León a que, como consecuencia de la nulidad, entregue al actor los importes que no recibió por la compensación por concepto de quinquenio desde la fecha en la que ya no se le entregó y hasta que subsista la relación con el municipio de León, o bien hasta que se emite un acto mediante el cual se suprima debidamente esa prestación. Con base en las consideraciones expuestas, esta ponencia propone, primero, revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción. Segundo, sobreseer el proceso de origen únicamente en relación al secretario de Seguridad Pública, al subdirector de Relaciones Laborales, al director general de Policía Municipal y a la subdirectora de Desarrollo Institucional, todos del municipio de León. Tercero, decretar la nulidad total del acto impugnado. Cuarto, como consecuencia de la nulidad, ordenar al Ayuntamiento de León que entregue al actor los importes que no recibió por la compensación por concepto de quinquenio desde la fecha en la que ya no se le entregó y hasta que subsista la relación con el municipio de León, o bien hasta que se emite un acto mediante el cual se suprima debidamente esa prestación. Quinto, declarar que han quedado satisfechas las pretensiones del actor en la causa de origen de reconocimiento de derechos y de condena. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 383, diagonal 15. Señores magistrados, si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. A continuación, en cumplimiento a la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, se presenta el proyecto de resolución relativo al TOCA 554, diagonal 15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el recurrente en el proceso administrativo 957, diagonal 2015, en contra del acuerdo de fecha 3 de julio de 2015. Previo a la exposición de las consideraciones en que se sustente el sentido de este proyecto, es pertinente referir que en el acuerdo controvertido, la primera sala desechó la demanda en virtud de que no se presentó dentro del término de 30 días previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Tal determinación obedeció a que el promovente envió su demanda a través del servicio de mensajería MEXPost, en lugar de utilizar el servicio de correo certificado con acuse de recibo, como lo autoriza el citado artículo 263. Así que, para determinar la oportunidad del reclamo, la sala consideró la fecha de recepción en el tribunal y con base en ella concluyó que se presentó fuera del término legal. Ahora bien, en su expresión de agravios, el recurrente señala que, de acuerdo con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, el servicio de mensajería MEXPost
reúne el requisito de correspondencia certificada a que alude el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues existe certeza de las fechas de depósito y recepción, así como la entrega de un documento al remitente en el que consta la recepción del destinatario. Derivado de ello, el recurrente sostiene que la sala debió admitir a trámite su demanda porque la envió oportunamente mediante el servicio MEXPost, que forma parte del Servicio Postal Mexicano. El planteamiento referido resulta sustancialmente fundado, como enseguida se expondrá. De conformidad con el artículo 263, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la oficina de correos, lo que permite a las partes la posibilidad de no tener que desplazarse a la residencia del órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, en el servicio de mensajería con acuse de recibo, el Servicio Postal Mexicano realiza la entrega de las piezas postales, recabando la firma ante su recepción y la entrega de la constancia respectiva a su remitente, lo cual genera certeza a este último sobre la recepción. Por su parte, el servicio de mensajería acelerada establecido en los artículos 44 y 45 de la citada ley también lo presta el mismo organismo, pero no tiene regulada legalmente la forma de constancia de recepción, ya que al respecto las condiciones son acordadas mediante contrato y no por disposición de la ley, como sí se regula para la mensajería con acuse de recibo en el reglamento para la operación del organismo Servicio Postal Mexicano. De ahí que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa estableció un servicio de mayor certeza al demandante del proceso administrativo. Sin embargo, la circunstancia de que el promovente elija o se equivoque en la contratación del Servicio Postal Mexicano y utilice el servicio de mensajería acelerada en lugar del servicio de acuse de recibo no debe constituir un obstáculo para el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior es así en principio porque ambos servicios los presta el mismo organismo público. Esto es, no se trata de una empresa privada y además existe la posibilidad de demostrar tanto la fecha de depósito como de recepción en caso de existir controversia al respecto. En el caso que se analiza, de la confrontación del comprobante exhibido por el recurrente en su escrito recursal y el sobre de envío relativo a la demanda y su envoltura, no puede desprenderse alguna vinculación, ya que el sobre se agregó al expediente cortado por la mitad, lo que impide conocer la otra parte en la cual pudo asentarse la fecha de depósito. Sin embargo, lo anterior no es impedimento para conocer la fecha de depósito, ya que resulta un hecho notorio en términos del artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que el Servicio Postal Mexicano tiene en su portal de Internet una búsqueda de rastreo de envíos, en la cual, al ingresar el código que aparece en el mencionado comprobante, se despliega diversa información, de la cual se desprende que la pieza postal se depositó en el Servicio Postal Mexicano el 23 de junio de 2015 y que fue recibida el día 30 del mismo mes y año. Ahora bien, con base en la referida información, es posible establecer la vinculación entre el comprobante exhibido por el recurrente en la interposición de su recurso y el sobre de envío relativo a la demanda, y por consiguiente es factible concluir que la demanda del proceso de origen fue presentada el 23 de junio de 2015 y por ende su interposición fue oportuna en términos del artículo 263, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que el plazo fenecía el 25 de junio siguiente, según el cómputo realizado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la primera sala. Por tanto, a criterio de esta ponencia se propone revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la primera sala emite un nuevo proveído en el que, si no advirtiera alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, admita a trámite la demanda. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 554, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Muchas gracias. Enseguida se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 136, diagonal 16,
que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el proceso administrativo 258/2016 en contra del acuerdo de fecha 10 de febrero de 2016 dictado por el magistrado de la Cuarta Sala en la parte en la cual se determinó no emplazar a diversas autoridades como demandadas. A manera de preámbulo, es pertinente destacar que en el proceso de origen se controvierte la legalidad del acto mediante el cual la Directora General de Administración de la Secretaría de Salud del Estado negó a la parte actora el pago que solicitó derivado de un contrato celebrado entre el Gobierno del Estado y un tercero, respecto del cual la actora dice haber adquirido los derechos de cobro. En su expresión de agravios, la parte recurrente señala que en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con los artículos 19 de la Ley de Contrataciones Públicas y 17 de la abrogada Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público, en el proceso administrativo también pueden ventilarse las controversias que se susciten con motivo de los contratos y convenios administrativos celebrados al tenor de las dos últimas leyes mencionadas. Con apoyo a lo anterior, la recurrente concluye que la Sala interpreta incorrectamente los artículos 250, fracción segunda, y 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues aun cuando dichos preceptos normativos señalen que solo tienen el carácter de autoridad demandada aquellas que hayan dictado, ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar el acto o resolución impugnada, la competencia material de este tribunal se extiende a otro tipo de actos de la autoridad administrativa, como pueden ser las omisiones que generen un conflicto entre los particulares y la administración pública estatal. Por último, la parte recurrente señala que la Sala soslayó que las pretensiones intentadas en contra de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y del Instituto de Salud Pública del Estado no están encaminadas a la nulidad del acto impugnado, sino a que se les condene al pago que solicitó. Los planteamientos referidos son infundados. De acuerdo al artículo 251, fracción segunda, inciso A, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, para determinar si a una entidad administrativa puede reclamarse el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si dicho ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto combatido, habida cuenta que el carácter de autoridad demandada para los efectos de la procedencia del proceso administrativo no deriva de la imputación que de cierto acto le atribuye el actor a determinada entidad administrativa, sino de la posibilidad real de que ésta lo haya emitido y con ello haya generado una afectación a la esfera jurídica del particular. Sobre tales consideraciones, es inconcuso que el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y el Instituto de Salud Pública del Estado no tienen el carácter de autoridades demandadas, pues de las constancias que obran en el expediente de origen se desprende que el acto impugnado fue dictado únicamente por la Directora General de Administración de la Secretaría de Salud. En cambio, no se aprecia que las autoridades mencionadas hayan ordenado, ejecutado o intentado ejecutar el acto impugnado. De ahí que aún en el supuesto de que resultaran procedentes las pretensiones intentadas por la actora relacionadas con el reconocimiento del derecho al cobro del numerario que refiere y al pago de los perjuicios generados por la falta de pago en la fecha acordada, no podría reclamárseles el cumplimiento de tales pretensiones, habida cuenta que esas autoridades no negaron a la actora el pago que solicitó. Así pues, la razón por la cual resulta improcedente emplazar como autoridades demandadas al Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y al Instituto de Salud Pública no depende de la competencia de este tribunal para dirimir las controversias que se susciten con motivo de los contratos y convenios administrativos celebrados al tenor de la Ley de Contrataciones Públicas y de la abrogada Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público, sino de la posibilidad real de que éstas hayan emitido el acto impugnado. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar el acuerdo dictado por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 136/16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 9 del orden del día, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Finalmente, esta tercera sala expone el proyecto de resolución relativo al TOCA
143, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en contra del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2016, dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1449, diagonal 2015, en la parte en la que se tuvo a esa autoridad por no contestando la demanda. Medularmente, la autoridad recurrente sostiene que es incorrecta la determinación de la primera sala, pues de acuerdo con el acuse de recibo que adjunta a su libelo recursal, el 4 de marzo de 2016 presentó el escrito mediante el cual contestó la demanda incoada en su contra. Como se anunció, tal disertación resulta sustancialmente fundada, al tenor de las consideraciones que a continuación se expondrán. En principio, es pertinente destacar que el acuse de recibo que la autoridad inconforme exhibe con la finalidad de demostrar que sí contestó la demanda no corresponde al expediente de origen, que es el 1449, diagonal 2015 de la primera sala, sino a uno diverso, al expediente 1097, diagonal 2014 del índice de la cuarta sala. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente relativo al proceso administrativo 1097, diagonal 2014, las cuales constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado de conformidad con el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, se advierte que obra una promoción suscrita por el presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, de la cual se desprenden elementos que generan la presunción plena de que mediante esa promoción la autoridad recurrente dio contestación a la demanda en el proceso de origen, a saber, el nombre del actor, los actos controvertidos y la fecha del acuerdo en cumplimiento al cual se presentó la promoción. Asimismo, es factible concluir que la promoción en comento fue turnada a la cuarta sala de este tribunal, porque en la promoción respectiva, por error de la misma autoridad, se hizo referencia al expediente 1097, diagonal 2014. Sin embargo, el error en la identificación del expediente no constituye un impedimento para considerar que el presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, sí contestó la demanda incoada en su contra dentro del proceso administrativo de origen. Lo anterior es así porque cuando se trate de un error meramente formal en cualquier referencia de identificación contenida en una promoción que impide el conocimiento exacto del expediente al que va dirigida, las salas de este tribunal, a efecto de subsanar el error, pueden atender a los demás elementos que se indiquen en dicha promoción y que, relacionados con la información que tienen en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponde. Así pues, como en el caso ha quedado evidenciado que por error de la autoridad en la identificación del expediente, la promoción presentada el 4 de marzo de 2016, mediante la cual la autoridad aquí recurrente dio contestación a la demanda incoada en su contra en el proceso de origen, fue turnada a la cuarta sala de este tribunal, es inconcuso que debe subsanarse el apuntado yerro y tener a la autoridad por contestando oportunamente la demanda dentro del expediente de origen, pues lo cierto es que la promoción se presentó en este tribunal y que ello sucedió el último día del término que se le concedió, según el cómputo realizado por la secretaria de Estudio y Cuenta de la primera sala en el acuerdo recurrido, lo que resulta suficiente para considerar que la autoridad sí contestó la demanda. Por tanto, a criterio de esta ponencia se propone revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la primera sala dicte otro en el que tenga al presidente municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, por dando contestación a la demanda, para lo cual la cuarta sala deberá remitir la promoción suscrita por esa autoridad presentada el 4 de marzo de 2016 y que obra en el expediente 1097, diagonal 2014, así como sus anexos. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 143, diagonal 16. Si están ustedes a favor del sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 10º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 803, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato,
autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 23 de octubre del 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 179/15. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acuerdo de archivo DQD/468/2014, que se le notificó el 19 de diciembre del 2014. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de ese tribunal declaró la nulidad del acto impugnado, acuerdo de archivo, por encontrarse indebidamente fundado y motivado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer agravios, en donde, como cuestión preliminar, esta ponencia considera relevante precisar que con sus agravios el recurrente no combate las consideraciones en que se sustentó el acuo para arribar a su determinación de declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente se limita a argumentar que le depara perjuicio que la acuo no haya resuelto un punto esencial en el presente asunto, consistente en que en el acuerdo de archivo impugnado se precisó que la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato es la autoridad idónea para conocer de la queja interpuesta en contra de un agente del Ministerio Público y no la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En ese sentido, como el tema propuesto por el recurrente en el presente recurso de reclamación radica en la incompetencia de la autoridad emisora del acto impugnado, esta ponencia se abocará a continuación al análisis de la incompetencia de la Secretaría de la Gestión Pública, en ese entonces, para instaurar procedimientos de responsabilidad administrativa a un agente del Ministerio Público, al ser esta una cuestión de orden público y preferente que debe estudiarse de oficio aún en alzada, de acuerdo con lo que establece el artículo 302, último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Pues bien, las disertaciones esgrimidas por el recurrente a juicio de esta ponencia resultan infundadas por las siguientes consideraciones jurídicas. Si bien es cierto, en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato se regula en específico un sistema de responsabilidades alterno al sistema general previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, mediante el cual se establecen obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Procuraduría, incluidos los agentes del Ministerio Público, a fin de salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su función, así como las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurran y los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. No menos verdad es que la ley especializada en las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato es la que determina la competencia del órgano de control estatal para el conocimiento de los procedimientos instaurados en contra de dichos servidores públicos. Luego entonces, si el artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios establece puntualmente lo siguiente: artículo 4. A los servidores públicos de la Administración Pública Estatal se les instaurará, sustanciará y resolverá el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta ley y en su caso se les aplicarán las sanciones que correspondan por conducto de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien tendrá competencia alternativa y facultad de atracción de aquellos asuntos que por su naturaleza revistan interés para la Administración Pública Estatal. De la correcta interpretación de dicho precepto legal es dable inferir que en el mismo se establece una competencia concurrente en el conocimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa que se sigan en contra de los servidores públicos pertenecientes a los organismos de la Administración Pública Estatal, cuyas leyes orgánicas establezcan, como en el caso que nos ocupa, un procedimiento de responsabilidad administrativa alterno al contemplado en esta ley. De manera que si de conformidad con el artículo 13, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, la Procuraduría General de Justicia forma parte de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo. Entonces, para investigar y sancionar las posibles faltas administrativas en que incurran los servidores públicos pertenecientes a dicha Procuraduría, incluyendo los agentes del Ministerio Público, son competentes tanto la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas como la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al tratarse de una facultad concurrente. Sin embargo, ello dependerá de cuál autoridad conoce primero del asunto para que quede excluida la otra. Así, aplicando todo lo anterior al caso concreto, el cual versa sobre la presentación de una queja contra un agente del Ministerio Público ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es posible concluir que dicha autoridad debió conocer y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa y no archivarlo, con el argumento de que la Visitaduría General de la Procuraduría
era la competente. De ahí lo infundado los agravios esgrimidos por el recurrente. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia en materia administrativa al primer circuito de rubro siguiente. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La citación al procedimiento previsto por el artículo 21 de la ley relativa puede ser realizada tanto por el titular del órgano interno de control como por el titular de las responsabilidades del propio órgano al tratarse de una facultad concurrente entre ambas autoridades. Por lo anterior y considerando que el recurrente en sus agravios no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar el motivo medular por el cual el acuerdo decretó la nulidad del acto impugnado, entonces la sentencia recurrida queda intocada en todas sus partes, motivo por el que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmarla. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 803/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo con esta ponencia referente al TOCA 164/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector del transporte de la Dirección General de Transporte del Estado adscrito al municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de la fecha 22 de febrero del 2016, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo número 696/15. Les comparto los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el siguiente acto. Cito textualmente: lo constituye la infracción con el folio 9322 de fecha 15 de abril de 2015, mediante el cual se levantó una infracción por efectuar servicios especiales de transporte en la modalidad escolar. Fin de la cita. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada al incumplir con el requisito de debida fundamentación y motivación exigido por el artículo 137, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, y conforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. En el agravio marcado como primero, el recurrente aduce que le causa agravio el contenido del considerando quinto de la sentencia recurrida, ya que en la boleta de infracción impugnada sí se encuentra plasmada la motivación del acto de forma precisa, siendo justamente que se detectó al actor prestando el servicio especial de transporte en la modalidad escolar sin el permiso correspondiente. Las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia resultan infundadas. Lo anterior es así porque, como bien lo precisó la CUO, el inspector de transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada cómo se percató de que el promovente efectuaba el servicio especial de transporte en la modalidad escolar sin el permiso correspondiente. Es decir, debió de especificar de qué medio se valió para percatarse de esa situación. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevaleciente hasta el momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector del transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justifican el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, día y lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, pues únicamente asentó en el acta de infracción, cito: encontrándome la hora, fecha y lugar en mención en funciones de regulación y vigilancia del servicio público y especial de transporte, detecté al vehículo cuyas características se describen en ese documento, indicándole al conductor detuviera la marcha del citado vehículo e identificándome debidamente con el conductor, procedí a solicitarle el permiso correspondiente para la prestación del servicio especial en la modalidad de transporte escolar que realizaba de la ciudad de Cuerámaro a una universidad en Irapuato, manifestando que no contaba con la autorización, motivo por el cual se elaboró folio de infracción por realizar servicio especial de transporte en la modalidad escolar sin contar con el permiso o autorización correspondiente otorgado por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, infringiendo el artículo 90 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Fin de lo citado. A pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar de detalle y de manera completa cómo fue que se percató esa situación, es decir, cómo detectó que el conductor del vehículo efectuado el servicio especial sin el permiso correspondiente, para que de esa forma el particular estuviera en una
posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector del transporte demandado. Lo anterior es así dado que las formas en las que el oficial demandado pudo darse cuenta de esa situación son tan variadas. Por ello, el inspector demandado debió darle a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento en que levantó la boleta de infracción, lo que implica que además de precisar el lugar exacto en el que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de esa circunstancia, lo cual en la especie no aconteció. Por todo lo expuesto es que se comparte el criterio de la CUO consistente que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de la debida motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge en el 137 fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, con lo cual se dejó al particular en esta indefensión al no permitirse una real y auténtica defensa. Finalmente, en el agravio segundo, quien recurre arguye que la sala pasa desapercibido que la debida fundamentación y motivación del acto se da siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Las alegaciones antes referidas a consideración de esta ponencia también son infundadas, ya que dicha jurisprudencia, lejos de apoyar las conclusiones del recurrente, las desvirtúan, pues expresamente señala que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiendo una real y auténtica defensa, tal y como lo determinó la magistrada CUO, que lo motiva a confirmar la sentencia, que ahora se revisa. De esta manera, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente en el presente recurso de reclamación, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida de la tercera sala. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 164, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desarrollo del punto 12º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta a este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo en esos términos, haciendo del conocimiento del Pleno que solamente hay un asunto general, que es en seguimiento a la excitativa de justicia promovida en el expediente número 1052-14. En consecuencia, se informa al Pleno que fue rendido oportunamente por la sala que corresponde el informe respectivo, determinándose declarar sin materia la excitativa al advertirse que se encuentra suspendido el proceso administrativo hasta en tanto se resuelva el recurso de queja admitido y enviado al Tribunal Colegiado de Materia Administrativa del 16º Circuito en turno para su respectiva sustanciación, en atención a que obviamente puede influir en la decisión que está pendiente de resolverse. Lo anterior con fundamento en los términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de los Municipios de Guanajuato. Gracias. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de referencia? Bien. Bien, no habiendo entonces más comentarios ni más puntos que tratar, se declara cerrada esta sesión ordinaria del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo las 13:07, no sin antes agradecer la asistencia y participación de la señora magistrada, de los señores magistrados y de usted, señor secretario. Buenas tardes. Buenas tardes.